¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana y 1 minuto. Mañana nubosa en la ciudad de Buenos Aires, pero una mañana con mucho dato, con mucha información. Han trabajado muchísimo mis dos compañeras, todos, porque obviamente cerraron listas anoche a las 12 de la noche. Así que la verdad que hay un montón de dato y lista nueva. Había algunas definiciones, pero había muchos casilleros que no estaban llenados todavía, así que voy a comenzar con ellas, con toda la información que va desde Jujuy a Tierra del Fuego, capital, provincia, cierre de listas en todos los partidos y candidatos. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana y por supuesto, sí, con todas las repercusiones que dejó un cierre de listas con algunas caras conocidas. Sí. Funcionarios del gabinete actual, por ejemplo, como Luis Petri, Patricia Bullrich, ministros que saltan a la Cámara de Diputados y al Senado respectivamente. Caras nuevas, figuras del espectáculo. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? La verdad que variadito el cierre de listas, algunas sorpresas, otras confirmaciones. Sí. Y de a poquito vamos conociendo cómo se va a configurar el nuevo Congreso, ¿no? A partir del 10 de diciembre con la renovación de bancas, 127 bancas, la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. En mi caso, Pato, vamos a estar hablando de Córdoba, sí, donde hubo también bastante tela para cortar con algunas confirmaciones, como en el caso de Schiaretti, y caras nuevas, sobre todo en la Libertad Avanza, con una figura desconocida en la provincia de Mediterránea. Y mientras tanto, Pato, nos vamos preparando para lo que va a ser otra mega sesión el día miércoles, donde la oposición va por todo. Va por los vetos, 4 vetos, hablamos de jubilaciones, discapacidad y Bahía Blanca es otro de los vetos, los proyectos de los gobernadores por más recursos y el caso Libra, la comisión investigadora. Así que una semana con alto voltaje político lo que vamos a tener acá en el Congreso. María es muy trabajadora y anoche no quería cerrar placas y datos hasta último momento, viendo lo que estaba pasando. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿A qué hora terminaste? ¿11 de la noche? No, 11 y media más ¿viste? o menos. A ver, vamos a decirlo, la novelita la protagonizó fundamentalmente el radicalismo, que en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires hicieron juegos distintos. Hay una discusión ahí respecto a cómo se va a configurar la Avenida del Medio, que se logra avanzar por un lado con Provincias Unidas, pero después a la hora de consolidar las listas, bueno, se terminó atomizando. Me enteré que Manes era candidato después de que vos habías mandado las placas, por ejemplo. Bueno, qué bueno que te informes primero con tus compañeras. Pero digo la verdad. Pero no por el frente esperado, esa es la novedad. Claro. A ver, hagamos una aclaración. Facundo Manes, que este año vence mandato como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Recuerdan que él ingresa a la Cámara de Diputados luego de esa interna con Diego Santilli como parte de, creo que se llama Juntos en el 2021. Santilli gana por muy poco esa interna. Cierto que iban juntos, va primero, van a una paso y Facundo Manes hace una muy buena elección, termina ganando Santilli y forma parte de esa lista en creo que tercero o quinto lugar. Ahora tomó la decisión de cruzar la General Paz y ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Ahí me dicen ahí que es una decisión que es tomada por el grupo de asesores y consultores que rodean a Facundo Manes, que dice te conviene competir por la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires ya está un poco cooptada por la disputa entre la Libertad Avanza y el peronismo. Mejor jugar en la Ciudad de Buenos Aires como candidato a senador. Originalmente iba a haber un acuerdo con Martín Lustó, como formar parte de como pasó en la provincia de Buenos Aires, no termina sucediendo, Lustó termina yendo con Ocaña, si no me equivoco. Y Gustavo Marangoni, consultor como número 3, el consultor, un hombre ligado al peronismo. Sí, y eso es más que después va a haber otra lista que son similares, ¿no? Porque apelan al mismo votante, que es la de Esteban Paulón, por ejemplo. También. Otro que vino en este caso de Santa Fe a la ciudad de Buenos Aires para ser candidato a senador. El primer diputado de Manes en Capital, ¿quién va a ser? Es una muy buena pregunta, por eso, lo estoy buscando en este momento. Porque, ¿por qué mandé a las 11:30? Porque hasta último momento había una negociación abierta en dos frentes por parte del radicalismo. Por un lado, para intentar que Manes cerrara en la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó, la coalición cívica y todo ese armado que se
confianza pública y todo ese ex Juntos por el Cambio, que ya vimos lo que pasó en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que todos los huérfanos de Juntos por el Cambio fueron por separado y la mayoría no sacó más de 3 puntos, quedando por afuera de la legislatura. Había un objetivo con un Horacio Rodríguez Larreta que dice que no está jugando, pero por abajo sí tienen vínculos con algunos de estos sectores, para ver de conformar algo unificado, para ver de sacar más puntos. Bueno, no se logró. En la provincia de Buenos Aires, en simultáneo, estaba sucediendo lo mismo con un radicalismo, en este caso encabezado por Miguel Fernández, que no quería que Florencio Randazzo fuera la cabeza de listas de, ahora sí, Provincias Unidas. Pero ahí terminaron yendo Stolbizer y Dani Atabela. Claro. Bueno, pero Dani Atabela como parte de Evolución. El resto del radicalismo no va a integrar esas listas. Entonces, hubo ahí una discusión que no terminó dándose ni por el peronismo ni por la Libertad Avanza, sino con todos esos átomos de la Avenida del Medio que tienen que ver cómo hacer para posicionarse en una elección que va a estar muy polarizada. Ayer lo vi a Guillermo Moreno y empezamos con las placas, porque me parece, recurro al nombre de él, porque me parece que la definición que dio es una definición, me parece, adecuada. Le preguntaron por los candidatos del peronismo, tanto Tayana como Itay Hagman. Yo le decía Itay Hagman, pero él dice, es Itay, exactamente, Hagman. Y dijo, bueno, es una lista soft, dijo. Me parece que es una palabra que corresponde. Él dice, la decisión es no confrontar. Si iba otra persona de más perfil, ibas a pelear con Esper, ibas a pelear acá en Capital también. La intención es, somos esto, no nos peleamos. Si hay problemas en el gobierno, que el gobierno se cocine solo. No sé si es así, pero bueno, Itay Hagman tuvo una cuota de sorpresa esa designación, ¿no? No, pero aparte, Itay Hagman es dentro del peronismo, o sea, es patria grande, un perfil mucho más de izquierda. Yo no diría que es soft como candidato. En el sentido de que no es un perfil, confrontativo, desde ese punto de vista. Efectivamente, ahora, si vos vas a elegir, es un candidato al interior del peronismo, de izquierda. Sí, claro, totalmente. No es que fueron con un centrista. No, es que él se refería a los modos. Bueno, Guillermo Moreno quedó fuera de los entrables, la hermana. Tayana también es un hombre que siempre uno lo puede vincular a sectores de la izquierda del peronismo, pero con modales muy diplomáticos. El canciller, la exactamente. No, y además, a ver, todos los esfuerzos del peronismo por lograr la unidad hace que, en definitiva, Itay Hagman sea una manera también de contener al propio Grabois, que también integra la lista de diputados nacionales. Sí, Grabois, la verdad, negoció hizo Grabois. Hizo mejor paritaria Grabois que los intendentes. Totalmente, sí. Metió 2 diputados en la lista de entraves en la provincia de Buenos Aires y 1 en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que, digo, esta paritaria tan favorable, me parece que contó con el respaldo de Fernández. Sí, la lista la hizo Cristina Fernández de Kirchner, sacó la misma cantidad de diputados que Axel Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Después lo vamos a repasar, pero acá hubo una lapicera que fue 100% de Cristina, que intercedió la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires como si fuera lo mismo, pero también en Santa Fe, también en Córdoba. Y después explícame, ¿por qué le paga tanto Cristina a Grabois? Grabois mide mucho, no sé, yo lo que veo es que medía lo que él sacó contra Massa. A lo mejor tiene mediciones buenas, pero después ¿por qué le paga tanto? Bueno, no nos alcanzaron ahora. Exactamente. Bueno, hablamos con Melina, a lo mejor Melina nos da media. No sé, vos decís. Siguen ustedes con Melina, bueno. A ver, empezamos con mucho para contar. Bueno, a ver, nos trasladamos... ¿Y quién es Soldano, por favor, me interesa? Nos trasladamos a Córdoba porque no nos alcanza el tiempo para las 24 provincias, pero vamos a una de las principales en materia de volumen electoral, que es Córdoba. Vamos a ir frente por frente con las novedades de cada uno y cómo quedaron los principales lugares, ¿no? Arrancamos por Provincias Unidas, este nuevo frente que han conformado estos 5 gobernadores, de los cuales Martín Yayora forma parte, también Maximiliano Puyaro, que también presentó una oferta propia en Santa Fe con Gisela Scalia, por ejemplo, la vicegobernadora, Claudio Vidal en Santa Cruz, bueno, Carlos Adire en Jujuy, 5 mandatarios que conforman este frente y Juan Schiaretti encabezando. A ver, en Córdoba ya era un secreto a voces que Schiaretti iba a encabezar. Lo termina confirmando en el día de ayer por la tarde-noche a través de un video, pero ya se sabía que Schiaretti iba a ser el principal candidato. El dato político no es tanto la candidatura a Schiaretti, que ya era sabida,
sino que esta vez no se presenta como el cordobesismo puro, Sí. que fue, digamos, el sello que le permitió tener 3 mandatos como gobernador a Schiaretti, sino que se presenta en el marco de esta Alianza Provincias Unidas. Ya no es el cordobesismo solo, sino alianza con otras provincias. Y esto es importante, Pato, porque se va a traducir en un megabloque acá en el Congreso seguramente, donde Schiaretti probablemente sea el presidente, ¿no? Va a ser este bloque que va a definir, ¿no? En un escenario de polarización. No encuentro federal, entonces. Encuentro federal creo se va a retransformar en este nuevo bloque, que se va a llamar Provincias Unidas, que va a ser este bloque que defina, ¿viste? El fiel de la balanza. ¿Pichetto se suma graciosamente? Miguel Pichetto se va a sumar, hay que ver si Pichetto, porque actualmente es el presidente, claro, por eso y digo. Schiaretti también tiene intenciones de presidirlo, ¿no? Entonces ahí va a haber no sé si cortocircuito, pero sí, una puja de intereses. Pero lo cierto es que en un Congreso polarizado entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria, este bloque va a ser decisivo en el momento de las votaciones. Así que mucha atención con Schiaretti. El segundo lugar, una cara nueva y una cara joven, que es Carolina Basualdo. Carolina Basualdo es intendenta de una localidad cordobesa que es Despeñaderos, queda en lo que es el Valle de Calamuchita. Y ella, enarbola este discurso del federalismo del interior profundo, pero lo interesante acá es que ponen una figura joven para confrontar con De la Sota, que vamos a verlo después, el caso de Natalia de la Sota. El segundo lugar en esta lista originalmente estaba destinado a la vicegobernadora, que es Miriam Prunoto. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio de figuritas, justamente la ponen a Basualdo como una figura que pueda confrontar con De la Sota. Son de la misma franja etaria, tiene visibilidad en redes sociales, digo... Es claramente una elección destinada a confrontar con De la Sota. Y hay un camino que es respetable, que es vengo de algún lado, no vengo de la nada, que a veces llama la atención. Digo, llega a candidata a diputada, pero fue intendenta de Despeñaderos. Sí. ¿Qué es lo que uno pregunta? Lo que uno necesita a veces cierta lógica. ¿Por qué llegas a diputado? Bueno, porque fui concejal, porque fui dirigente gremial, porque soy un cuadro técnico, que le dé cierto sentido a tu llegada, ¿no? Pero bueno. El currículum, ¿no? Lo hablamos más temprano. Bueno, la trayectoria ¿es un valor o no? Bueno, para algunos espacios sí, para otros no, ¿no? Para la Libertad Avanza, claramente... La trayectoria no es un valor, la lealtad es el único valor que funciona para integrar una lista. En el caso del cordobesismo, la gestión está muy arraigada, ¿no? Entonces, la trayectoria de gestión 25 años es importante. De gestión, exactamente. Tercer lugar para el jefe del bloque de Hacemos del oficialismo provincial en la legislatura, que es Miguel Siciliano, o sea, un yarlora puro. Cuarto lugar para Laura Jure, que es también ministra de Desarrollo Social. Ahí tenés otra integrante del gabinete actual de Yarlora. Y el quinto lugar para un diputado actual, que es Ignacio García Aresca. Esto lo vamos a decir más adelante, pero en Córdoba se renuevan 9 bancas y lo que uno puede presumir es que de esas 9 sean 4 para el cordobesismo, 4 para la Libertad Avanza y una que podría ser De la Sota, o hay que ver qué pasa con el kirchnerismo, ¿no? Pero el empate sería entre 4 y 4, ¿no? Entre las dos principales fuerzas. Aresca, Gran gestión de los libertarios, que en 2 años se quedaron con todo el PRO y se quedaron, le pelean cabeza a cabeza al peronismo, ¿no? Se comieron al radicalismo y se comieron al PRO, lo vamos a ver más adelante. Y aparte del peronismo. Exacto. Aresca, me dicen que como quizás no entre, porque está quinto, tendría un lugar reservado en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Fue el hombre que sucedió al actual gobernador en la Intendencia de San Francisco. Exactamente, exactamente. Allá vamos con la Libertad Avanza, que pone a un desconocido. A ver, acá en los pasillos de diputados lo conocemos porque es la sombra de Gabriel Bornoroni. Se llama Gonzalo Roca, es el vicepresidente de la Libertad Avanza en Córdoba, y acá fue toda una novedad porque se hablaba del propio Bornoroni encabezando la lista, pero ¿qué pasa? Bornoroni tiene 2 años más de mandato y acá hubo una bajada de línea por parte de la Casa Rosada de decir, es un poco casta, ¿no? Hacer que un diputado con mandato actual sea candidato. Hackman, por ejemplo. Bueno, Hackman es un caso, pero no es libertario. No, Romina Díez. Sí, claro. Romina Díez en Santa Fe era un caso donde ella quería ser candidata, pero también tenía 2 años, entonces pone a un joven militante. Si era candidato máximo, pasaba lo mismo. También, exactamente. Bueno, en el caso de Córdoba dijeron, bueno, Bornoroni no, pero tiene que ser un leal
leal, ¿no? Un puro libertario, y eligen a este hombre que es abogado, Gonzalo Roca, que es, como digo, la sombra de Bornoroni, o sea, es leal a Bornoroni. Claro, el problema que tiene acá el oficialismo nacional es que no tenés la historia que tienen los cordobeses, por ejemplo. Cuando vos tenés que elegir a la intendenta de Despeñadero, vos sos Schiaretti, vos ya sabés cómo se comporta, porque fue intendenta, 4 años, negoció, estuvo cerca del gobierno, tuvo gestos independentistas, ya sabés de qué se trata vos, ¿no? Sí. A cualquiera que elegís, che, ¿cómo se comportó como concejal? ¿Cómo fue como ministro? Tengo una data. Acá, claro, a Roca, ¿con qué lo chequeás a Roca? ¿No? Con la fidelidad. ¿Cómo lo probás? O sea, el único valor... Pero no tenés antecedentes, claro. El único valor, y esto lo dice Nenón, dirigente libertario, es la fidelidad, la automaticidad, el voto automático. Tenés antecedentes, porque a Rieta en su momento le eligieron porque era leal, ¿viste? Y después, bueno, pasó lo que pasó. Hubo un análisis mucho más profundo para evitar que pase lo de Arrieta, que pase lo de Marcela Pagano, que pase con muchos agentes libres, Rocío Bonacci, que como resultado de claro, no tenés cómo cotejar la fidelidad. Con La Libertad Avanza, que recién se estaba creando, que tuvo que apurarse para generar un partido a nivel nacional en todo el país, se fue resultado de varios sellos provinciales. Ahora lo que se busca es lo que dice Caro, y el propio Sebastián Pareja, armador de la provincia de Buenos Aires, lo dijo así. Lo estábamos viendo fuera del aire. No nos importan los currículums, nos importan... Levanta mano. Levante la mano, apriete el botón y eso pasó en todos los oficialismos. El tema es que el actual oficialismo en ese aspecto no se diferencia para nada de los anteriores. Pero la verdad, en todos los oficialismos vos siempre buscás... Pero había perfiles. Sí, había perfiles. Y estaban un poco más disimulados. Pero siempre vos buscás tropa propia que te levante la mano. No, por supuesto. Bueno, el rol de un oficialismo es ese. Lo que pasa es que faltan perfiles, ¿no? Perfiles que defiendan los temas en un Congreso que va a tener que tratar leyes importantes, ¿no? Bueno, sigamos con La Libertad Avanza. Hablamos de Gonzalo Roca. Segunda, y acá me voy a detener porque acá sí hay currículum, Pato. A ver. Laura Soldano. Laura Soldano es una figura empresaria de Río Cuarto que tiene la particularidad de que pasó por distintos rubros. Fue modelo, atleta, o sea, deportista profesional, campeona mundial de bikini fitness. Acá tenés un dato curioso e interesante. Campeona mundial de bikini fitness. Esa fue una etapa de su vida. Después ella viró a escritora, escribió un libro, Sé tu mejor versión, se llama el libro. Un libro donde habla de bienestar, vida saludable, etcétera. Influencer también en ese momento. Y después viró hacia la espiritualidad. En esa etapa de su vida ella tuvo una visión, Pato, María, donde ella vio que Milei iba a ser presidente de la nación, y a raíz de toda esa etapa y de esa visión que tuvo, bueno, se transforma en dirigente política. De repente iba a ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Así que interesante perfil. Mucha modelo, exmodelo, conductora y exvedette en los segundos lugares en las listas, veo. Karen Reichert en la provincia de Buenos Aires. Virginia Gallardo. Y Virginia Gallardo en la Corrientes. Veo que es un perfil. Va a ser un tridente de modelos. Karina Milei se nota que hizo un trabajo de empezar a buscar en el mundo de la televisión, ¿no? En la lógica de profundizar perfil outsider, de ir a buscar perfiles conocidos que tienen buena relación con Javier Milei, por un lado, y que por el otro lado, bueno, tienen presencia a nivel televisivo. El marido de Soldano es un muy importante productor agropecuario de Río Cuarto, muy importante, y que además tiene actividad deportiva. Es un hombre que suele correr la tradicional París-Dakar, pero es muy conocido en el ambiente productivo y rural y por su participación en esta carrera, que es una carrera muy singular, así que bueno. Exacto, bueno, seguimos con tercer lugar de La Libertad Avanza, un abogado, Marcos Patiño. Cuarto, una figura conocida como es Laura Rodríguez Machado, con la particularidad de que es la única pro de esta lista. Digo, en realidad ella va por el pro, pero por afuera, ¿no? Y por Bullrich. ¿Cómo? Por Patricia Bullrich. A través de Patricia Bullrich, por supuesto, figura burrichista, pero no lo hace por el pro orgánico, sino como una figura independiente. Pero ahí tenés una cosa que vos planteabas y que es muy entendible. Digo, ahí vos lo que resignás cuando va al cuarto lugar Laura Rodríguez Machado es expertise. Porque Rodríguez Machado es una muy buena diputada. Absolutamente. Fue senadora. Exactamente, ¿me entendés? Digo, y acá
corres el riesgo de que no entre a lo mejor, ¿no? No, si Laura va a entrar... de la Comisión de Legislación Penal, es una de las técnicas que tiene la Libertad Avanza hoy. Y peleador, exactamente, sí. Sí, todas las leyes penales que salieron del Congreso, que fueron las únicas que se aprobaron por iniciativa del oficialismo, salieron de la Comisión de Legislación Penal. Seguramente entre porque está cuarta y como te decía antes, la idea, un poco la proyección es que entre en 4. Y el quinto lugar es para un empresario que se llama Enrique Liuch. Vamos a la piedra en el zapato del oficialismo. Sí. Hablamos de Natalia de la Sota con este nuevo frente que se llama Defendamos Córdoba. Acá la duda es si de la Sota le va a terminar sacando votos a Provincias Unidas, ¿no? Hay que ver si tiene peso el apellido. Por supuesto, el apellido tiene peso, pero en el oficialismo provincial lo ven como una amenaza de que pueda sacarle votos a lo que es el schiarettismo. Pregunta muy pedestre, que no habría ni que hacerla, pero decime, si los cordobeses le ofrecían a Natalia de la Sota el lugar 1, 2 o 3, ¿se moría esto, desaparecía o no? Y sí, pero no sucedió. No sucedió. De la Sota armando un perfil propio ya desde el Congreso, ¿no? Donde se diferenció. Vamos a decir. Natalia de la Sota también tuvo conversaciones con el kirchnerismo, hubo varios sectores que tenían interés de sumar ese perfil. Sonó como vice en su momento del Sonó como vice. Una Natalia de la Sota que está construyendo su propio perfil desde que asumió como diputada de la Nación. Se ha diferenciado del resto de los cordobeses, distinto. Un perfil opositor mucho más nítido que tienen tal vez a nivel nacional que los otros diputados cordobeses. Sí. Hay que prestar atención y de vuelta, con muchos sectores de la oposición a nivel nacional, digo, no provincial, que están queriendo sumarla para sus filas. Exacto, exacto. Y lo interesante de la lista de la Sota, que traje solamente 2 nombres, es que ella buscó incluir a personas de sectores afectados por las políticas de Milei. Sí. Entonces metió al ex decano de la Universidad de Río Cuarto, que se llama Marcelo Ruiz, y a una mujer que trabaja con personas con autismo, que se llama Marta Lastra. O sea, está muy claro acá el camino que eligió de la Sota. Universidades y discapacidad, 2 sectores afectados por las políticas de Milei, representados en esta lista. Así que súper interesante en el análisis político. Vamos terminando, no sé si nos queda tiempo. Sí, la próxima placa y el corte. Dale. Bueno, Fuerza Patria, que acá un poco ratificando el rol de Pablo Carro, actual diputado, y la novedad es... ¿Otra vez mojó Grabois? Otra vez mojó Grabois, sí. Constanza San Pedro, que es una dirigente joven de Córdoba, con bastante reconocimiento, representante del sector de Grabois, segundo lugar, igual dificilísimo que entre. Pausa. Bueno, después de la pausa hay que terminar con un par de datos más de Córdoba. Sí. Pero también Caferata explicando por qué cobra tan bien Grabois, por qué ha negociado estas paritarias. Así que bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana, 25 minutos. Y después, por favor, les pido a ambas que hablemos de las listas, lo que sea necesario, pero necesito 5 minutos, 4 minutos para explicar lo del miércoles. Es tan importante como lo que estamos hablando. La pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes,
que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos enseguida con todo lo que pasó en Fuerza Patria, con el armado de listas, las cabezas Itay Hackman y Jorge Tayana. Cuenta todo enseguida Caferata, pero estaban pendientes dos datos de lo que pasó en Córdoba. Vamos. Sí, nos habíamos quedado en la imagen 5, ahí está. Otros partidos que no van en ninguna alianza en Córdoba y que quedaron aislados, solos. Y el caso más, digamos, más llamativo es el de la UCR, donde, bueno, por una situación de una interna partidaria que finalmente no se realiza porque De Loredo baja su lista, queda coronado Ramón Mestre, exintendente, que presenta una lista propia, pero lo curioso es que no tiene el aval del partido. O sea, el titular del Partido Radical, que es Marco Ferrer, no acompaña ni milita la candidatura de Mestre, así que Mestre va en soledad. El PRO también, Oscar Oscarreño, actual diputado, no se alió ni con la UCR ni con la Libertad Avanza, así que también presentó una oferta propia con el propio Oscarreño liderando. Una Oscarreño que recupera la titularidad del partido también después de una dura batalla judicial donde una intervención fue declarada inválida y la otra fue suspendida por una cautelar. Y por último, Héctor Baldassi, Ciudadanos, también una oferta propia, La Coneja. Vamos a la próxima rápidamente, así llegamos con las placas de María y nos detenemos acá en la figura que es el principal herido, ¿no?, del cierre de lista de todo el país, diría, que es Rodrigo de Loredo, que el viernes por la tarde-noche difunde un video donde anuncia que se baja de todo. De Loredo aspiraba a ser el primero en la lista de La Libertad Avanza, no le otorgan ese lugar, le ofrecen el tercero. Y De Loredo dice su misión no quería ser el tercer candidato, ni tampoco deberle obediencia absoluta a La Libertad Avanza. Él dice, hay temas como jubilación y discapacidad, donde yo tengo límites, no acepto la sumisión, no acepto el voto automático, así que De Loredo queda afuera. Y ahora la duda es cómo se va a comportar en la sesión del miércoles, bueno, ¿no? En la sola mención de hablar en ese spot que lanzó, que vos mencionás, que hice toda una referencia histórica sobre los come chingones y la tonada cordobesa, menciona jubilaciones y menciona discapacidad, que son los dos grandes ejes de la sesión del miércoles. Exacto. Venimos de un Rodrigo de Loredo que además en la última sesión de la Cámara de Diputados, si bien no dio quórum, termina diferenciándose en algunas votaciones del oficialismo y con un gobierno que está muy preocupado en blindar ese tercio para evitar que la Cámara de Diputados vuelva a insistir sobre las leyes. Bueno, de vuelta, la oposición trabaja sobre los heridos. Lo vimos en la sesión pasada y es lo que se va a trabajar ahora en la sesión del miércoles. ¿Puede arrastrar a alguien de Loredo o está solo? ¿En el cambio de voto? Conmigo pueden votar dos más. Vamos a la próxima placa y lo vemos. Vamos. Porque junto con De Loredo, acá hay placas para todo. Junto con De Loredo, ¿quiénes son otras dos heridas? Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning. Claro. O sea, dos radicales que pertenecen al bloque y que también se quedaron afuera de las listas, terminan mandato, así que los tres radicales que terminaban mandato no van a renovar. Entonces, ahí ya tenés de mínima 3 votos con los que la oposición podría contar, ¿no? Fundamentalmente en el tema recomposición jubilatoria, porque en los otros temas, moratoria ya sabemos que no lo van a votar y discapacidad sí. Descomposición parecida entre el PRO de Capital y los radicales de Córdoba. El proceso de descomposición es la misma, terminan peleados, separados de a uno. No solo de Córdoba, diría de los radicales. Totalmente, sí. Pero bueno, como me estaba contando Córdoba, es más patético. Sí, el problema del radicalismo es que arriesga muchísimas bancas. Claro. Pone en juego de la UCR solamente el bloque oficial 11 de 14 diputados. O sea, es un montón. Claro. Va a ser un bloque muy reducido. El del radicalismo, Mestre probablemente no ingrese por Córdoba. Entonces, bueno, está en peligro de extinción, diría el sello radical. Acá te traje los que vencen bancas, los 9 que terminan mandato, y bueno, con la particularidad de que salvo los 3 radicales, todo el resto son candidatos. Claro. En alguna lista todos son, menos de Loredo, Carrizo y Brouwer de Koning. Ahí estamos, bueno, un montón de datos con Caro, y vamos a
el peronismo, básicamente, o toda la provincia de Buenos Aires? Traje toda la provincia de Buenos Aires. Y capital también, todo, dale. Con Carlos Ramos traemos toda la información de todos los partidos. Si querés, hacemos más hincapié en el peronismo porque... tenés mucha información libertaria. Porque también traje la Libertad Avanza, esa es la disputa. Voy a hacer solo una pequeña aclaración. A ver, dale. No, vamos a la placa anterior. Dale. No, a la placa anterior, quiero un segundo. Porque lo interesante es esto, ¿de qué elección estamos hablando cuando hablamos de que se van a renovar las bancas en la Cámara de Diputados? Estamos hablando de la elección del 2021, claro. Mitad de gobierno del Frente de Todos, un Alberto Fernández muy golpeado por la pandemia, con una elección que no fue buena para el peronismo. Por lo tanto, si vamos a pensar en la provincia de Buenos Aires, el peronismo renueva 15 bancas, pero tiene ciertas expectativas de sumar 16. 15 mínimo, 16 más o menos algo accesible. 15 va la hermana de Guillermo Moreno, ¿no? No, iba a ir 16, recién estaba prestando atención a cómo se había oficializado, va a ir más atrás al final, así que es más difícil que vaya a terminar yendo. Entonces tenemos esa elección que hacemos un poco de historia. Salió en primer lugar la alianza de Juntos, Diego Santilli a la cabeza. Que yo no me acordaba, donde competía contra Facundo Manes. Ni me acordaba. En una interna, con 39,8%. En segundo lugar salió Victoria Tolosa Paz. ¿Se acuerdan que en ese momento fue la candidata que Alberto Fernández logró ubicar como cabeza de lista luego de mucha tensión con la Cámpora? Que no sacó un punto nada más de diferencia, hubo un rebote ahí porque había perdido por 4 puntos en las PASO con 38,5%. Una Avanza Libertad, que por esto lo traje. ¿Saben quién era no existía todavía en ese momento? Bueno, Javier Milei estaba siendo candidato a diputado nacional, pero por parte de Avanza Libertad, que era al revés de Libertad Avanza, en el caso de Milei, José Luis Espert. También era candidato por otro frente libertario, pero que no estaba alineado con Javier Milei, que sacó 7,5%. Es que claro, el nombre original como estaban juntos. Ahí había entrado Espert y Píparo, que eran un bloque de dos también. Cuando se separan se crea la Libertad Avanza, pero era Avanza Libertad, claro. Que sacó 7,5%. Ahora, obviamente, José Luis Espert pretende sacar al menos 30 puntos más de ese resultado electoral. El FIT con Nicolás del Caño a la cabeza saca el 6,8%. No hay casi diferencia entre lo que sacó Espert solo y el Frente de Izquierda, que también hizo una muy buena elección. Y otro que era candidato, Florencio Randazzo, en ese momento con una alianza que llamaba Vamos con Vos, que sacó 4,3%. ¿No es cierto? Un Florencio Randazzo que lo vemos parecido sistemáticamente. Parecido a lo que sacó en el 17 cuando Cristina perdió con Bullrich. Exactamente. Sí. Bueno, ahora sí, vamos un poquito con los nombres. Dale. Yo acá traje las fotitos para que podamos ver los candidatos de los principales partidos de la provincia de Buenos Aires. Primer candidato, esto no fue una sorpresa para nadie, designado por Javier Milei, José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, va a encabezar la lista de diputados nacionales. Es algo que se sabe hace varios meses y es un nombre que, pese a que puertas adentro te decían que a Karina Milei mucho no le entusiasmaba, Javier Milei pidió específicamente para que fuera Espert como candidato. Le concedió la comisión más importante que es Presupuesto y Hacienda, ¿no? Obviamente. Después tenemos a Karen Reichardt, que acá por un tema generacional lo estaba pronunciando mal. Estábamos hablando, bueno, mucha presencia de no, es Reichardt, creo que lo pronuncias bien. No, yo estaba diciendo Reichardt, por eso. Claro, no es con J, me parece que es con C-H. Exacto. También ex vedette, conductora de televisión, dicen que tenía un vínculo con Javier Milei, que se conocen personalmente. Yo recuerdo que ya había estado incluso en el búnker de la Libertad Avanza hace 2 años, cuando en la elección que lo convirtió Javier Milei presidente. Bueno, segunda en esta lista de diputados nacional, llamó mucha la atención su presencia. Y de vuelta lo que decíamos antes, ¿no? Esta idea de tener leales y al mismo tiempo mucha presencia de figuras mediáticas en la televisión para captar la atención de los votantes. Arrancó suavecito como siempre, Espert. Le preguntaron por los opositores y dijo, son todos la misma bosta con distinto olor. Bueno. Así que arrancó, bueno, sí. Ese tipo de comentarios es uno de los motivos por los cuales también Jorge Tayana Totalmente. fue electo como candidato. Y ahora vamos rápido a esto y si quieren vamos pero es así, a la eterna interna peronista. Diego Santilli en tercer lugar, esto también ya se sabía que iba a ser. Diego Santilli incluso en su momento se había amagado
como ser primer candidato, Sí. de muy buena relación con Casa Rosada. Es uno de los lugares más importantes que se le dio el PRO a nivel nacional, no siendo oficialismo, ¿no? Y Sí. habla un poco de la buena relación que tiene Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja con Cristian Ritondo. Alejandro Finocchiaro también va a ser candidato y está dentro del número de entrables. Entonces, la consolidación de esa alianza entre la Libertad Avanza Y y, la el PRO. licuación de poder notoria del expresidente Macri, ¿no? Exactamente, que logró... En paralelo, exactamente. Breve aclaración, metió 2 diputados centrales en la ciudad de Buenos Aires. Uno quería que fuera Jimena de la Torre y no terminó siendo. Tuvo que cambiarlo por el veto de Karina Y Milei. después propusieron a Álvarez Echagüe, que tampoco pudo ser. Sí. Gladys Noemí Humenuk, ella Humenuk, sí. a ver, fue funcionaria en su momento de Casa Rosada, la terminan desplazando y hoy es directora de Correo Argentino. Esa es perfil de La Libertad Avanza, es de ellos. Y en quinto lugar, bueno, Sebastián Pareja, el gran armador en la provincia de Buenos Aires, quien se encargó de cerrar los cierres provinciales y el cierre nacional, va a ser un diputado de mucho peso en la Cámara de Diputados. Totalmente, va a trabajar al lado de Bornoroni, me imagino, ¿no? Bueno, algunos que a veces un poco se pasan de rosca, ya lo Ya están hablan de mencionando como presidente. presidente de bloque. A ver, también están diciendo lo mismo de Cristian Ritondo Claro. como presidente de Interbloque. Hay muchos candidatos, muy pocos lugares en la jefatura. Y hay que ver si eso se transforma, María, en un interbloque, ¿no? Entre la Libertad Avanza y el PRO, que hoy no es Sí. tal. No, Y hay que escuchar la palabra de Martín Menem y de, obviamente, también de Karina Milei, me parece, cuando bueno, haya que pero elegir Pareja autoridades, ¿no? es de Karina Claro, Milei, totalmente. Martín Menem. También Gabriel Bornoloni es También, muy por eso cercano a digo. Martín Menem. Son todos, aparte, roles que han sido muy fieles con la secretaria de la presidencia. Entonces hay que ver En un cómo se escenario resuelve. que a lo mejor está un poco más aliviado que el de este presente, pero que tampoco va a ser una maravilla. No es que vas a tener... No, no, no. 200 diputados. Exactamente, No, exactamente. a ver, lo que te dicen, al menos en Casa Rosada, el objetivo, si bien hay todas varias reformas de segunda El veto. generación que quiere Llegar a avanzar 85. Javier Milei, reforma laboral, Sí. por ejemplo, por ahora la máxima aspiración es sostener Claro, exactamente. con los propios el veto presidencial, Totalmente. digamos, de alguna manera, porque no va a haber espacio, no van a tener 129 diputados No. para conseguir quórum. Y por lo que estamos viendo, van a haber muchos heridos, hay perfiles que se están posicionando de cara al 2027, hay que ver, como decía Caro, qué va a hacer Provincias Unidas. Entonces, el escenario no va a ser tampoco tan favorable para el gobierno nacional. A ver, Ahora sí, vamos a lo que vos A ver. querés escuchar. Vamos al Yo peronismo. quiero, claro. Vos querías saber de interna peronista, vamos a Fuerza Patria. ¿por qué lo eligieron a Tayana y por qué lo eligen a Grabois? A ver, Jorge Tayana, decíamos, ¿no? Fue ex canciller, fue ministro de Defensa, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Es, por ejemplo, una de las personas designadas para llevar a cabo la campaña Cristina Libre en el exterior. Es un hombre que estuvo preso en el 1975 por la AAA, era militante de la Juventud Peronista, Cayó preso 7 años cuando preso. gobernaba Isabel, entonces salvó su vida así. Exactamente. Mucho tiempo en la unidad 9 de La Plata estuvo. Sí. Un hombre que desde que tiene 20 años lo llaman el canciller, para que se den una idea de más allá de su militancia en la Juventud Peronista. Tiene un perfil, cualquiera que lo conoce a Jorge Tayana, muy medido, muy educado, muy irónico también, que lo que se va a buscar hacer es contrastar con José Luis Espert de manera muy clara, y ese fue un poco el objetivo. Exactamente. Ahora, Jorge Tayana es un candidato que ninguna de las tribus del peronismo se hace cargo. ¿Kicillof tampoco? Kicillof dice, nosotros lo propusimos, lo designó Cristina Fernández de Kirchner. Porque acá tenemos, y este es otro capítulo, Kicillof no puso casi candidatos en la lista de la provincia de Buenos Aires, puso solamente a 2 que son del sindicalismo, que es Huguito Moyano, que es uno de los hijos de Hugo Moyano, y Hugo Yasky, que hubo una pelea muy fuerte de del sector de Máximo Kirchner, que querían ponerlo como representante de la CTA a Catalano y no a Yasky, que era de Catalano Kicillof. entró, pero más abajo, me parece, ¿no? Entró más abajo, pero sí. no entre los entrables. Sí. Entonces, acá tenés un Kicillof que no pudo poner candidatos y puso la misma el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, puso la misma cantidad de diputados que Juan Grabois. Sí, lo que pasa que también es cierto que me parece que Kicillof defendió y peleó bien lo que tiene que ver con la elección ahora de septiembre. Digo,
la titular de la candidata en la tercera es de él, la vicegobernadora, y en la primera va Tato Podis. Me parece que, qué sé yo, algunos te decían, eso es lo que peleó el gobernador y después lo nacional. Eso es lo que te dicen en el cristinismo cuando explican el por qué vos tenés que la distribución. Hay 15 bancas que va a renovar el peronismo este año en la provincia de Buenos Aires. De estas 15 bancas, que son las que consideramos que son los centrales, 8 son del cristinismo duro, y después el resto, hay 3 del Frente Renovador, 2 del Kicilofismo y 2 de Grabois, para que te des una idea de cómo fue la distribución. Y la cámpora te dicen se quedó con la cabeza de lista en la primera, y en la tercera la lista de diputados nacionales, que es lo que nos importa, porque es ahí donde vamos a diseñar el perfil opositor, la mayoría son nuestros. Con un lugar también importante para Sergio Massa, porque si bien Sergio Massa sonó como posibilidad para ser candidato como cabeza de lista, termina dando un paso a un costado, por 2 motivos. Por un lado, por la amenaza de independizarse de Juan Grabois, que dijo que si Sergio Massa era la cabeza de lista, el Frente Patria Grande iba a ir por afuera, como una fuerza aparte. Y por segundo motivo es que el peronismo, y vamos a decirlo, no cree que vaya a ganar esta elección. Espera de máxima a llegar a un segundo lugar más o menos cercano y no con mucha diferencia con La Libertad Avanza, y no hay muchos entusiastas en ser la cabeza de la derrota. Ahora, coloca la cara 2, de la derrota, perdón. Coloca 2, me parece, digo, 2 muy expectables, porque una es Jimena López y otro en un lugar expectable va también Sebastián Galmarini, me parece, bueno, va 8 u 11, va 8 11, exactamente. Entre los primeros, y hubo mucho comentario, Sebastián Galmarini, que fue el primero con el que se cruza con Grabois, cuando Grabois empieza a cuestionarlo a Sergio Massa, la candidatura, él le dice inútil, tiene palabras muy duras con Grabois. Ahora los dos comparten lista, porque Juan Grabois es tercero en la lista, como dicen en el peronismo, unidos no, pero vamos juntos. Un Juan Grabois que va a ser por primera vez candidato a diputado nacional, siempre se había resistido a ocupar una banca en el Congreso, y tiene que ver con un objetivo que tiene Grabois de ser presidente de la Nación. Acá también podemos ver a una Cristina Fernández de Kirchner que lo está dejando correr a Juan Grabois. Eso, a ver, yo ¿sabes qué? Porque digo, en una cuestión ideológica y económica te pregunto, ¿no? Vos en el peronismo tenías, si querés, hasta acá a Kicillof, con lo que era Manuel Álvarez Agis, como el ala más izquierda económica en el peronismo, ¿no? Y tenías otros candidatos, si querés, grosso modo lo pones a Guillermo Moreno. Ahora, cuando Cristina opta por Itay Hackman en Capital, por Juan Grabois, digo, es casi ponerte a la izquierda de Grabois, a la izquierda de Kicillof, me parece, ¿no? Cuando vos te abrazás en materia de modelo económico a un dirigente social como Grabois, ¿o me equivoco? No sería la izquierda de Kicillof, sí es una Cristina que está empezando a lanzar varios presidenciales de cara al 2027 para competirle a Axel Kicillof. ¿No es cierto? La Cámpora va a tener que tener un candidato para el 2027 porque Kicillof hoy por hoy no es. Y el otro presidenciable es Sergio Massa, que tiene muy buen vínculo con Máximo Kirchner y es unas posibilidades. Ahora, lo que tiene que hacer Cristina es, empezar a plantear alternativas. No quiero jorobarle la vida a Kicillof. No quiero. Jorobarle la vida. Quiero jorobarle la vida a Kicillof, básicamente. Como modelo expectativa, con un y elegir al tipo que va a competir con Kicillof. Sí, aunque sea para que compita con perfiles muy similares. Con un peronismo que, va a tener paso en el 2027. Brevemente, Vanessa Siley y Sergio Palazzo. Mucha presencia del sindicalismo en la lista de la provincia de Buenos Aires. Nunca hubo tantos candidatos del sindicalismo. Entre tanto candidato y entre Grabois y demás, muy promercado la lista. No digas. Sí, absolutamente. Muy promercado. Bueno, nos queda la vamos a hacer muy brevemente. Provincias Unidas. Cierre complicado, hasta último momento parecía que se rompía, no se rompía. Finalmente Florencio Randazzo y Stolbizer Monzó terminan llegando a un acuerdo. Primero va a ir Florencio Randazzo, después Margarita Stolbizer, tercero va a estar Emilio Monzó y cuarta Dania Tabela, la única radical que va a estar entre las entrables, vamos a decirlo, una Dania Tabela de evolución con un perfil muy importante en lo que tiene que ver con las universidades nacionales y que tiene chances de entrar. Vamos a ver cómo es la distribución. Vamos a la próxima placa, creo que es el Frente de Izquierda. Lo tenés a Nicolás del Caño encabezando la lista nuevamente con Robina del Pla como segunda candidata. Vamos a la próxima. Porque esto es interesante. Unión Federal. Que también fue parido este candidato. Novedad, ¿no? El sábado, hasta último momento los intendentes que no tuvieron ningún lugar en la lista del peronismo amagaron con romper y armar su propia lista. Al final terminó siendo Fernando Gray, que es un... histórico de Esteban Echeverría.
histórico intendente de Esteban Echeverría, que siempre tiene una relación muy tensa con Máximo Kirchner, le disputó en su momento el PJ bonaerense y que suele jugar por separado. María Histórico Guzzaroni, jefe de prensa de Chiche Dualde, si quieren hacer carrera como periodista, se empezó como periodista. y Guzzaroni, que es de El Palo de Ariel Sujarchuk, otro intendente de Escobar que sonaba también como posibilidad para encabezar la lista de siempre nunca quiso romper públicamente con Máximo, ¿no? Claro. Exactamente. A ver, pero vamos a hacer la aclaración. No, los intendentes están muy enojados con Cristina, muy enojados con Máximo y muy enojados con Axel, porque no pusieron ningún solo candidato. Siempre ponen 2 o 3 candidatos los intendentes y que hasta último momento se pensaba que un intendente iba a ser cabeza de lista. Es que yo te digo una cosa, un intendente uno supone que te acompañan, digo, después para otro momento, ¿por qué te paga más ponerlo a Huguito Moyano o a Yasky que a gente referenciada en intendente, ¿no? No, bueno, son representantes del sindicalismo, el sindicalismo y el peronismo tiene que estar. siempre. Sí, bueno, claro. Tenemos 3 candidatos del mundo sindical. Bueno, por eso digo, acá no hay intendentes. los dedos se acusan entre sí, los apuntan con Cristina y con Máximo, al menos de parte del MDF. Y finalmente tenemos también la coalición cívica, que va a ser candidato Juan Manuel López por separado, él solo, con Elsa Allende Rosas, que dicho sea de paso fue docente mía en la carrera de ciencia política en la UBA, es radical Allende Rosas internacional. Y es cabeza de una cátedra de una de las materias la he entrevistado, mirá de vos. política internacional, para ser más específicas. Y por último, algunos detallecitos, algunos otros candidatos que van a estar presentes. Manuela Castañeira, como todos los años, va a estar Cunio, Santiago Cunio, y también va a estar Fernando Burlando, entre otros candidatos en la provincia de Buenos Aires. Perdóname, ya sé que tengo que hablar del miércoles, pero digo, ella dijo en Córdoba entran 4 y tal vez 1. ¿O querés que te diga cuántos? Exactamente, yo por te supuesto. digo 16, 15 y los otros 4 te lo reparten entre provincias unidas. No, la izquierda siempre mete un diputado. Totalmente, o 2. Por eso. Uno diputados mete la izquierda coincido. y vamos a ver Provincias Unidas qué tan buen resultado hace. Ahí estamos. Bueno, chicas, nada, el miércoles hay sesión. A ver, no está convocado oficialmente, pero está pedida, así que en las próximas horas va a salir la citación oficial. Y una sesión nuevamente problemática para el gobierno por los temas, ¿no? Va a ser una sesión bomba. Tenemos todos los vetos, los proyectos de los gobernadores y el tema libre. Los diputados van a insistir con los vetos ante los vetos del Ejecutivo. Exacto, son 4 vetos, 2 de jubilaciones, discapacidad y Bahía Blanca. Ahí estamos. Bueno, nos tenemos que ir enseguida a la ¿Te queda algo pendiente, Caferata? Un montón de cosas, pero las hicimos mañana. Nos quedó hablar de otras provincias también, ¿no? ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Qué pasó en... Rossi como número 2 en Santa Fe. Rossi como número 2, Ciudad Futura encabezando la lista de Santa Fe. Es lo lógico, Vos ¿no? Hablabas de algunas posturas de izquierda que estuvo teniendo el peronismo. Bueno, en Santa Fe también se vio claramente. Y lo más importante, prestar atención a cuáles fueron los heridos del cierre de listas de ayer, porque van a ser los votos que va a ir a buscar la oposición el día miércoles. Ustedes eran chicas, pero Urtubey estuvo peleado con el peronismo 20 años y ahora vuelve a Fuerza Patria como candidato a senador. Y Capitanich Coqui también es candidato a senador. Sí, y muchos diputados libertarios que pegan el salto al Senado. Emilia Orozco por Salta, Nadia Márquez por Neuquén, un radical con peluca, Pablo Servi también. Sí. Así que... Pablo Servi, uno de los pocos radicales con peluca que logró un buen cierre. Totalmente. Pero bueno, mañana. Nos tenemos que ir. Hasta aquí llegamos, nada más. Caro, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Gracias.